Ok, prueba 1. Vamos a orar, sí. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos cuidas, tú nos amas, porque tú estás con nosotros cada día y nos alimentas, nos provees. Gracias por cuidarnos, gracias por el amor que nos tienes y porque nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir, que sea para alabanza y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, provechito. Gracias, Padre. Pues bueno, esta serie de videos que quiero empezar a hacer y que invité a mi esposo David a hacer conmigo es para hablar acerca de nuestras experiencias en los diferentes países en los que hemos vivido. Y bueno, no sé, no soy muy buena para grabar videos ni nada de eso, así es que prefiero hacerlos de manera espontánea. Y pues por eso es que estamos en pijama comiendo. Y bueno, también la idea de David fue de hacer los videos comiendo, porque es el tiempo en el que estamos pues tranquilos y no estamos pues o trabajando o descansando, entonces pues podemos hablar tranquilos acerca de las cosas. Y bueno, gracias a Dios por este momento. Y bueno, no sé qué país te gustaría hablar hoy, aunque hoy hablamos mucho de 2 países, pero recordamos un poco India, ¿no? ¿De India? Uh-huh. Pues podemos empezar diciendo por qué fuimos ahí. Fuimos a India porque yo estaba estudiando el doctorado y salió un proyecto que, como decía Biloy, pues había 2 alternativas, ir a Cuba o ir a India. Y la idea era, o sea, porque habían 2 movimientos sociales que podíamos estudiar, el de la agricultura natural en India o el de campesino a campesino en Cuba. Y bueno, escogí India. También le pregunté a Abril y Abril dijo, sí, está bien India. Aunque creo que tú nunca habías pensado en ir para allá. No, justo decía que yo nunca había pensado ni siquiera viajar a India. Sí había imaginado viajar por el mundo, pero no sé, como el país India específicamente y otros lugares no los había imaginado, ni siquiera los había pensado tanto. Pues la verdad, sí, cuando, no sé, o sea, por ejemplo, yo en específico, yo sí tenía una idea de India muy estereotipada, o sea, realmente, o sea, no tanto porque, como dije, no había como investigado mucho, ni había escuchado tanto de India porque no era algo que pasaba por mi mente en general. De repente escuchaba gente decir de India, amigos o compañeros o así, pero como que no me pasa, o sea, como que no me pasaba por la mente. Entonces, realmente no lo tenía muy consciente, pero después sí que, o sea, cuando me dijo David ir a India, sí tenía ideas de como que, o sea, sí quería porque me gusta la aventura, porque gracias a Dios me gusta conocer cosas nuevas, pero por otro lado era como va a ser muy difícil, o sea, como que tenía esta idea de que iba a ser difícil por los estereotipos que se ven de India en las películas o así, de que es un país totalmente, o sea, que todo el país es un país pues con poca infraestructura, sí, o sea, con difícil, no sé cómo decirlo, o sea, no lo pensaba tanto tampoco porque no lo tenía muy consciente, como ya dije, pero sí así como difícil, eso es lo que lo puedo resumir. Pero gracias a Dios pues nunca nos hemos guiado como por esos estereotipos o prejuicios, obviamente no por nosotros, sino porque Dios es bueno, y pues hemos dicho sí, y pues ya fue una locura, porque
hicimos un viaje así como para, según nosotros, ahorrar dinero, pero a la vez tratar de conocer lo que más se pueda del mundo y visitar amigos y etcétera. Hicimos varias escalas de ida y varias escalas de vuelta que, o sea, que fueron una locura porque estuvimos viajando casi por un mes desde México hacia India. Y cuando llegué, yo creo que esa fue parte de cómo me adapté mucho a India, de que cuando llegamos a India fue como, ay, por fin descansar. O sea, como cuando estás viajando por mucho tiempo y quieres volver a tu casa o quieres llegar a un lugar donde ya es como tuyo y te estableces un poco y así. Como que cuando llegué la primera noche a Bangalore, al lugar donde íbamos a vivir esos 6 meses que teníamos planeado, dije, ay, puedo descansar. Por fin llegué a un lugar en donde puedo como descansar en el sentido de que voy a estar aquí por un rato y esto es mi lugar, ¿no? Porque habíamos estado viviendo en casas de amigos, en casas que siempre obviamente es muy lindo, pero a la vez pues estás en un colchón inflable o estás en, pues también cuidando de no, no sé, de no hacer cosas que a tus amigos les incomode, etcétera, ¿no? O sea, como es diferente, es una dinámica diferente. Entonces, sí fue así como de llegar a India como descanso, como esta es mi cama, esta es... Entonces creo que eso fue parte de que después me sentí, no sé si fue parte, pero sí me acuerdo de ese como primera noche así como, ah, por fin llegué a dormir. Sí, por todo el movimiento. Uh-huh. Porque obviamente cada vez que vas viajando de un país a otro, pues traes todas las maletas y tienes que estarlas llevando de un lado a otro. Y también no sabes dónde vas a... O sea, una vez que llegas al lugar donde vas a estar, ya puedes sacar tus cosas, ponerlas en un closet o en un cajón y no tienes que estar buscando dentro de las maletas y sí, como muy mochilero. incómodo, porque pues es esa etapa de transición. Sí. Y ya una vez que llegas pues ya te estableces y ya que te estableces también empiezas a hacer una rutina que ahí, o sea, me acuerdo que una de las primeras cosas que pues que estábamos también viendo era dónde comer. Y ahí o sea, donde llegamos es un instituto que se llama Instituto para el Cambio Social y Económico. Y ahí, pues, o sea, a diferencia de, por ejemplo, universidades en México y de colegios, todos viven ahí, o sea, viven los trabajadores, tienen sus edificios con apartamentos donde viven todas sus familias y así. Había como 10 edificios donde vivían trabajadores y luego además están los edificios donde viven estudiantes, que son dos residencias. Por un lado están las mujeres y por otro están los hombres. Y en el de las mujeres, de hecho, también estaban, pues como es lo que le llaman el guest house, que es Para donde invitados. pueden llegar investigadores o otras personas invitadas para establecerse como familia, bueno, o sea, para estar un tiempo como familia. Sí, o parejas, o como los papás de los amigos, o yo qué sé. Y ahí es donde llegamos. Y la cosa es que, bueno, estos conjuntos entonces también tienen una cocina comunitaria, bueno, un comedor. Y este comedor, pues, les daba de comer, o sea, desayuno, comida y cena. Y la cosa es que era increíble que, pues, era muy barato allá, porque pagabas una vez al mes, podías comer todos los días. Y, o sea, el precio era como 1,000 pesos por cada quien. Yo no me acuerdo cuánto era el precio. Pero era súper barato, o sea, sí, realmente era muy poco. Sí, también, o sea, mucha gente nos decía que por qué no hacíamos blogs o algo así de nuestros viajes y como contar de nuestras experiencias así, pero la verdad es que no somos nada
buenos en eso, como se podrán dar cuenta. Bueno, no sé. O sea, como no sé, y además, sí, no se nos da. Y además, como que nosotros somos como de vivir cada día, ¿no? Y como somos mucho de, bueno, este es el lugar en donde estamos, gracias a Dios, y pues aquí estamos y así. Obviamente no quiere decir que no de repente, al menos yo, David es mucho más tranquilo en ese sentido, pero soy así como, ¿qué hago aquí? Aunque ya casi no, pero o sea, la primera vez que vivimos fuera fue en Ámsterdam, bueno, que sí, los dos, fue la primera vez que vivimos fuera y de México. Y yo sí, en esas etapas de mi vida, sí, de repente sí era un montón de ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero ya después, pues bueno, gracias a Dios vas madurando y dices, bueno, ok, donde Dios me ponga está bien porque Él tiene el control de mi vida y pues ahí puedo servir y puedo glorificar a Dios y puedo servir a otros, eh, glorificar a Dios sirviendo a otros. Entonces, sí, pero bueno, no sé, como que sí, hay cosas que, o sea, lo que iba es que hay cosas que se nos olvidan y ya no sabemos, pero lo que recordamos es que era muy, muy, muy barato. Y bueno, comíamos, desayunábamos, comíamos, cenábamos, muchas veces salíamos o pedíamos por Uber Eats porque también era muy barato. Entonces en ese tiempo una rupia era un tercio de peso mexicano. O sea, por fin estuvimos en un lugar donde era más barato que México y que la verdad nos sentimos así como con mucho dinero. Y íbamos a lugares donde no iríamos en Europa, por ejemplo, o así, que eran lugares como muy fresas, muy pijos, muy, sí, lugares que iba gente con dinero, o, y pues ahí íbamos muchas veces. Obviamente también íbamos a otros lugares que eran muy sencillos y así, pero íbamos a esos lugares donde no hubiéramos ido aquí en Europa bueno, en México tampoco creo mucho. Entonces como que sí fue diferente. Y justo ahí pues también te das cuenta que India, al igual que todos los lugares en el mundo, es diverso y que hay de todo, ¿no? O sea, hay tanto lugares pues con cierto tipo de estilo de vida, como lugares con otro tipo de estilo de vida. Y bueno, ahí también entra un poco esta discusión de qué cosas están bien de cada cosa, porque pues obviamente hoy discutía con una persona en la iglesia, un hermano de la iglesia, que por ejemplo una persona de Estados Unidos consume muchas más veces que una persona del sur global, o por ejemplo de México, de India, yo qué sé, y pues que eso pues es ya puro consumismo, un estilo de vida que no es armonioso con la creación de Dios, ¿no? Y con administrar la creación de Dios. Entonces, pues obviamente eso tampoco es algo agradable, o que yo pienso que no es algo bíblico en sí, que claro, que tampoco es que esté mal tener ciertas, o sea, disfrutar de las cosas. O sea, al final de cuentas sabemos que en Jesús somos libres de la ley y que realmente, o sea, sí debemos de ser buenos administradores, pero que también Dios nos manda a usar las cosas para Él, ¿no? Entonces lo vemos simplemente con la mujer que lavó los pies de Jesús con sus cabellos, con un perfume carísimo, y que Jesús dijo, está bien que haga esto. Entonces también discernir un poco de eso es bueno, pero eso es... Sí, pues lo importante es que siempre escudriñemos nuestro corazón para ver cuál es la razón, los motivos para cada acción. Si por ejemplo uno justo gasta mucha agua
solo porque no le importa o porque piensa que no es importante, pues la pregunta es, o sea, ¿por qué piensas que no es importante algo que Dios te dio para administrar? O sea, ¿por qué crees que no hay que cuidarlo? O sea, y por ejemplo, hay que también, yo pienso, pues ser, o sea, ver la necesidad de otros también para, o sea, por ejemplo, si estás en un lugar donde hace sequía, aquí en Barcelona, que estamos, hace unos meses, pues ponían por todos lados anuncios sobre la sequía y sobre que estamos en un periodo de sequía y que debías de administrar tu agua. Entonces, si estás viendo además esos anuncios y todavía no te das cuenta, o sea, no vives tan ensimismado que no te das cuenta que hay una necesidad de tener todavía mayor cuidado del agua, pues eso sí pienso que puede estar mal si es que es por esa. Ahora, no por eso justamente si alguien, pues, no sé, te está pidiendo agua y estás aquí, no vas a decir, no voy a darle agua porque no hay agua o algo así, pues obviamente vas a darle agua porque sabes que pues Dios nos dice que si alguien te pide agua o te pide qué comer o te pide un lugar, o sea, vas a tratar de ayudarlo. Entonces, siempre hay que escudriñar el corazón y por qué haces lo que haces. Uh-huh. Si consumes como demasiado solo para satisfacerte a ti mismo y todo acaba dentro de ti y no tienes un propósito de alabar a Dios, o sea, porque tú puedes alabar a Dios con una comida, o sea, preparando una comida rica, que sea saludable, que sea para honrar a Dios, o puedes simplemente tener como un hambre insaciable y ni siquiera pensar y nada más tratar de satisfacer eso sin pensar en Dios, o sea, y no te importa Dios y solamente comes por ansiedad, por ejemplo, eso es muy típico. Uno come porque tiene ansiedad y eso no alaba a Dios, porque Dios nos dice que no estemos ansiosos y solo Él nos puede quitar ansiedad. Entonces, pues todas las cosas siempre hay que escudriñar nuestro corazón porque hacemos y no pues no hacerlas para nosotros mismos ni pues o sea, para los ídolos, por así decirlo, sino para alabar a Dios. Uh-huh. Y bueno, India, gracias a Dios, fue un choque. Los primeros 3 semanas para mí fueron así como, no sé, como un poco ¿qué hago aquí? Pero después que pasaron esas 3 semanas fue así como que un cambio total, como que ya tienes el chip de India y ya hasta después de unos meses nos olvidamos de México porque es tan diferente en muchos aspectos. En algunos es parecido, pero en muchos es muy diferente. Y bueno, en el contexto en el que nosotros estábamos era con amigos que estaban estudiando el doctorado ahí en el instituto en el que estábamos. Y también obviamente gente con la iglesia, hermanos y hermanas, que bueno, ahí por ejemplo hicimos unos amigos, una pareja que la verdad es que eran como muy parecidos a nosotros, como culturalmente. O sea, obviamente como cristianos somos muy parecidos porque gracias a Cristo tenemos su mente, tenemos la mente de Cristo. Y culturalmente somos diversos, ¿no? Y en este sentido estos 2 hermanos sí eran muy parecidos también culturalmente, como muy parecidos. Pero bueno, en los amigos del instituto realmente pues también eran muy diversos, pero también diversos culturalmente. O sea, realmente ellos venían de diferentes partes de India y también tenían distintos idiomas maternos, pero compartían ya sea el hindi o el inglés, porque también ya sabían, muchos de ellos sabían pues inglés muy bien, bueno, todos de hecho, y hindi pues creo que también en su mayoría pues lo sabían hablar muy bien. O sea, también es increíble cómo hablan 3 lenguas mínimo. Bueno, ahí estos amigos hablaban como mínimo 3 lenguas y después pues no sé cuántas más, y eso también fue loco de ver. Entonces nos decían, pues a nosotros nos pasa
igual que con ustedes nos pasa con todos, porque todos venimos de diferentes lados y hablamos diferentes idiomas y ya con el que nos entendemos es con un idioma que no es nuestra lengua nativa y entonces es igual que con ustedes, o sea, no hay diferencia en eso. Y nosotros así como, ok. Y al principio, una de las cosas que pasaba es que aunque estábamos ahí, ellos hablaban en hindi y nosotros no sabemos hindi. Y ellos hablaban en hindi y a mí la verdad al principio me parecía súper grosero que hicieran eso, porque en México, al menos en los círculos en donde yo estaba, si había alguien que no sabía español y hablaba y sabía inglés, todos cambiábamos a hablar inglés, al menos mis amigos o compañeros y así, porque se nos hacía grosero no hacerlo. Pero aquí como que con ellos se les hacía normal hablar en hindi y como que a mí se me hacía súper grosero, pero no decía nada. Pero ya después, porque al principio también ellos como que guardan su distancia, o sea, lo que nos tocó vivir a nosotros es que al principio son un poco fríos, pero después poco a poco y muy rápido realmente, ya, o sea, ya son tus amigos y ya te abren así las puertas de su casa, son súper hospitalarios, son muy, muy buena onda. Entonces, bueno, eso fue nuestra experiencia, ¿no? Con estos amigos que fueron así increíbles. Y, y bueno, entonces ya como muy poco tiempo después, cuando empezaron a abrirse con nosotros y empezamos a hablar más con ellos y así, ya, o sea, hablaban inglés siempre. O sea, siempre que estábamos ahí, hablaban en inglés. Y sí, o sea, incluso si a alguien se le salía a hablar en hindi, de repente le decían English, English, ¿no? Así como, hablan inglés porque ellos no hablan hindi. Como, o sea, como, no seas grosero. O sea, no así, pero inmediatamente cambiaban a inglés o les decían que cambiaran a inglés. Y entonces era, o sea, como que eso sí también fue muy padre de ver cómo, pues de estar un poco cerrados o ser un poco fríos, de repente eran como súper abiertos con nosotros y nos invitaron a sus casas, o sea, a bodas de sus familias o a sus bodas. O sea, fue increíble esa parte de vivir esa experiencia con ellos y obviamente también con la iglesia, el pastor, su familia, estos amigos que les digo y muchas otras personas fueron increíbles en mi cumpleaños, así me regalaron varios regalos. No sé, o sea, como que fue muy padre esa experiencia. Sí. Y bueno, no sé si quieres contar algo que fue difícil para ti culturalmente. Creo que para ti sí fue más difícil, ¿no? Más difícil. Yo me acuerdo que me decías cosas o sea, de como las castas y todo esto. Bueno, sí, a mí una parte que no me gustó nada fue precisamente lo de, o sea, lo de las castas. Me ha hecho caro. Que yo lo experimenté, pues más que nada, o sea, me acuerdo en un taller al que fui, que era como un taller con un montón de personas, o sea, muchísimas personas, y era con campesinos en general, y pues yo, o sea, estábamos ahí en este lugar, y el taller iba a ser de hecho en hindi, o no sabíamos exactamente al principio, pero bueno, pues fue en hindi. Yo sabía que iba a tener que encontrar a alguien pues, que me tradujera, y ahí de repente alguien se me acercó y empezó a platicar y él hablaba en inglés y hindi y él estaba interesado pues, en este taller y en lo que se aprendía y pues me estuvo ayudando. Más adelante pues como que otra gente supo también que yo estaba ahí como un investigador del extranjero y que quería conocer pues lo que estaban haciendo y así. Y entonces en un momento había como una persona que era el principal de ahí, que la verdad mucha gente pues, lo veía como un gurú y así, pero bueno, él era antes era era un ingeniero agrícola que él aprendió distintas cosas y empezó a experimentar con la agricultura natural, es decir,
en India pues tenían un problema de depender mucho de lo de afuera y pues gastaban mucho dinero, pedían préstamos, se endeudaban y era una crisis. Y entonces pues este movimiento lo que trataba de hacer era que pues, produjeran todo desde dentro y con lo que tuvieran, y como ahí lo que tenían también eran las vacas, pues, o sea, a partir de las vacas pues, podían usar muchas cosas. Aunque bueno, en realidad este movimiento también después ya tiene ahí sus tonos espirituales como de lo que creían ellos. Pero bueno, o sea, la cosa es que estábamos en ese taller, estaba esta persona que mucha gente pues, lo admira y así, y obviamente alrededor de él pues empieza a haber gente como interesada y que quiere como ciertos beneficios. Pues, por ejemplo, en general la gente que iba al taller, pues como era un taller de varios días, se quedaban a dormir por ahí. O sea, en las estructuras que habían ahí era como un colegio, o sea, habían unos salones, pero también había un patio, pero a algunas personas les daban un hotel. ¿Cómo escogían a las personas? Pues no tengo idea, pero según yo era como gente que vivía ahí cerca. Y de hecho, pues a mí me ofrecieron irme a un hotel también. Y entonces, bueno, o sea, lo que fue pasando poco a poco es que, más bien, lo que yo quería contar es que una vez yo quería obviamente hablar con este líder del movimiento para preguntarle pues algunas cosas de sus perspectivas que no había escuchado en otros lados. Y cuando iba a ir, pues también me acompañaba la persona que me estuvo ayudando todo este tiempo a traducir. Y cuando estábamos subiendo, un señor le dijo, no, tú no. O sea, como de, o sea, ¿tú qué crees que porque estás traduciéndolo ya te vamos a aceptar? Y le decía como si fuera alguien inferior que no podía acercarse. Y entonces yo le dije, no, no, él sí va a venir conmigo pues porque me está ayudando. Pero, o sea, para mí ese tipo de actitudes, o sea, no nada más fue ahí, según yo también una vez, cuando tú estabas comiendo con tu amiga, con Sneha en un restaurante también con que ya los querían correr y querían que se fueran, no sé. Sí, la verdad esa vez no sé por qué fue así, pero... Bueno, y también otro amigo nos contó que, o sea, que había las peluquerías, o sea, no puedes ir a cualquier peluquería, sino que, o sea, era por castas, o sea, y si tú ibas si alguien de una casta inferior iba a una peluquería, no podía y tenía que ir hasta otro lugar. Y que su peluquero ya no le estaban rentando porque le prefirieron rentar un peluquero como que de una casta superior. Y entonces que él se tuvo que mudar a otro lugar porque pues tenía que seguir trabajando y fue un lugar mucho más lejos, y que entonces ahora él tenía que ir con ese peluquero a un lugar mucho más lejos, y ese día que yo hablaba con él justo fue a cortarse el cabello con él y me estaba contando eso. Y bueno, o sea, la verdad es que eso es muy triste y es obviamente también es una de las partes que como nosotros como viajeros en diferentes culturas pues hemos entendido, y como que bueno, también creciendo yo la verdad en un lugar como multicultural también, gracias a Dios, obviamente, y no obviamente por eso, sino por la Biblia, sabemos que realmente hay una diversidad que debemos reconocer y que debemos de estar abiertos a, pero también hay lo que está bien y lo que está mal según Dios. Y obviamente tú como persona no vas a acomodarte a lo que está mal en otro lugar solo por adaptarte, porque eso realmente ni siquiera es adaptación, o sea, eso sería una hipocresía. Y eso es algo que yo no entendía de otras personas que yo he vivido con ellas en otro lugar, por ejemplo, bueno, o sea, como roomies, David y yo hemos vivido con, por ejemplo, había otra persona que conocimos en otro lugar y que justo en Marruecos, de hecho, y que justo él me estaba contando algo de que, pues es que mi pareja, la gente dice, pero si tú ya estás casado, pues está, ¿no? O sea, era de un diálogo entre él y los marroquíes, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo? Si tú no estás casado, o sea, ¿por qué te dicen eso? Y él dice, bueno, es que yo por practicidad les digo que estoy casado con mi pareja. Y yo así como de,
pero ¿por qué? O sea, eso para mí es hipocresía, porque es como, y además condescendencia, porque es como pensar que, ay, pobrecitos, están tontos que no entienden o sea, que yo puedo no estar casado y que yo vengo de otra cultura diferente y que en mi cultura diferente, que además es de él personal, porque también todos tenemos unos valores personales y etcétera, una cosmovisión personal, pero en su cosmovisión personal, pues él no necesita estar casado para estar con alguien, ¿no? Entonces eso él pensaba, o no sé por qué, que no lo podía entender, o sea, los marroquíes, o sea, yo no entiendo de dónde viene ese pensamiento, porque de hecho, además los marroquíes eran muchos de nuestros amigos y así son de las personas más como entendidas acerca de que hemos conocido, de que en otras culturas es diferente, o sea, que en su cultura es así, pero que para otros que son extranjeros puede ser diferente. Entonces, ellos son como, en general, bueno, las personas que hemos conocido son mucho de que, bueno, yo soy marroquí, yo soy así, así, pero sé que tú eres de otro lado y puede ser diferente para ti. En cambio, pues sí, en India nos pasaba que muchas personas sí creían que debías, o sea, que para ellos no vislumbraban, y obviamente otra vez, en todo, o sea, otra cosa que hay que entender es que en todos lados hay de todo, ¿no? O sea, puedes encontrar de todo. Entonces, pero o sea, en cierta parte cultural general, por así decirlo, sí veíamos que muchas personas no vislumbraban que había otras culturas, como que su cultura era la única que conocían, ni siquiera pensaban que había otras culturas y como que tú tenías ya que saber, o tú eras como igual que ellos y tenías que hacer lo mismo que ellos o creías lo mismo que ellos. Y eso era difícil también en India, ¿no? A comparación de cuando estuvimos en Marruecos. Pero bueno, volviendo a India, con lo de las castas y así, pues la verdad, para mí yo le decía a David, es que, o sea, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otras partes es lo mismo, porque no son castas, pero son clases sociales, o son razas, o son segregación por raza, o por grupo étnico, yo qué sé. Entonces, realmente, para mí era igual, o sea, para mí era, o sea, obviamente no es igual, pero en el sentido de que como humanos muchas veces pues hay esta maldad de creerse superior por ciertas características o no, pues para mí era lo mismo. Entonces, en ese sentido no se me hizo tan difícil y bueno, también cerrando un poco el círculo de pensamiento anterior, pues también nosotros no vamos a estar de acuerdo con esa forma de pensar estando ahí, o sea, no íbamos a decir, ok, sí, por practicidad voy a decir que está bien las castas, no, obviamente no, o sea, y muchos de nuestros, o sea, y obviamente muchas personas de ahí, muchos indios, no están de acuerdo con las castas tampoco, entonces, o sea, y otros, o sea, como otros amigos que tenemos, otro amigo que tenemos, él dice que no existen las castas en India, lo cual es muy loco, pero o sea, como decimos, hay de todo. Y bueno, o sea, esa es la cosa. También una cosa que quería decir, que igual por ahí ya terminamos esta parte del video de India, vamos a seguir con más partes de India y de otros países donde hemos estado, yo creo, si Dios quiere. Pero muchas personas dicen hindús a los indios, lo cual no es así, porque hinduismo, hindú es una persona que es hinduista, que es la religión, y indio es una persona que es de la India. Y entonces no todos los indios son hinduistas. Hay indios musulmanes, hay indios cristianos, hay indios budistas, hay indios sikhs, hay indios de varias sí, religiones. Y también otra palabra que confunden es indígena. Con indio. Con indio, que pues tampoco es. A veces le dicen los indios mexicanos, pero pues no indios. O sea, sí hay indios mexicanos porque son de la India y de México. Ajá, exacto. Pero los indígenas pues son las personas nativas de un lugar. O nativos, autóctonos. Que no también, pues, o sea, no sabe exactamente quién, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero el punto es que los indios son indios y los indígenas son otra cosa, que puede haber indígenas indios también, quién sabe. Y
pues los hindús son los que practican la religión hindú. Sí, entonces los indios son de la India y bueno, nosotros, yo no me siento cómoda con decirle indio a alguien que no es de la India, sino indígena, incluso a los nativos indígenas que viven en Estados Unidos de América, que vivían en esa área geográfica y que viven todavía, aunque pues fueron arrasados horriblemente, pero bueno, o sea, la cosa es esa, de que al principio tal vez decían indios a los nativos americanos de todo el continente, porque pensaban que habían llegado a la India, pero que no llegaron a la India, entonces no somos indios. Pero bueno, como dice David, ahora pues habrá algunos indios que sí son mexicanos porque vinieron de la India o tienen la doble nacionalidad o yo qué sé. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima si Dios quiere.